Buenas tardes, bienvenidos una vez más a las jornadas online de quimia. Esta tarde vamos a hablar de limpieza, consolidación y protección de elementos pétreos. Básicamente vamos a hablar de nuestra línea Quimistone, que engloba más o menos la mayor cantidad de posibilidades en este sentido. Antes de empezar, es importante que, a pesar de todas las cosas que digamos y de lo que intentemos explicar del cómo hacer una limpieza y por qué, es muy importante cuando nos enfrentamos a elementos pétreos tener muy claro que el ensayo in situ es la garantía de que la limpieza o la consolidación o la protección sean correctas. Quimistone son soluciones para la limpieza, consolidación y protección de materiales lapídeos, soluciones anti-graffiti también. Hay múltiples causas que provocan el deterioro de la arquitectura civil y de la monumental. Y en gran parte están ocurridas por bien o por el transcurrir del tiempo, por la polución atmosférica y por los actos vandálicos. La polución atmosférica veremos a través de esta charla que suele ser lo que más daño hace a los elementos pétreos. El material lapidio en todas sus aplicaciones arquitectónicas en el curso de la historia ha padecido cotidianamente el ataque de innumerables factores de deterioro que deben ser neutralizados con decisión para evitar que esto sea irreparable, que el deterioro sea irreparable. Esto quiere decir, en diferentes épocas del tiempo ha sufrido diferentes ataques atmosféricos, aguas, lluvias, etcétera, pero que evidentemente con la modernidad cada vez estos son mayores, sobre todo por el tema de la contaminación de CO2. El objetivo de la línea Quimistone es conservar, proteger la piedra con métodos eficaces, pero siempre compatibles con el tipo de soporte con el que trabajamos. Por eso es muy selectivo en el tipo de aplicaciones, porque la idea no es solo limpiar, sino por encima de todas las cosas salvaguardar el elemento arquitectónico o la estructura o el elemento a limpiar antes de ser protegido definitivamente. Los productos Quimistone nacen de la experiencia empírica en obra inicialmente y luego esta se lleva a los laboratorios quimia con la idea de desarrollar productos estándar que se puedan aplicar normalmente en obra. Las características de todos estos productos son invisibles, son biodegradables, son respetuosos con la pátina original y el color de la piedra original y están exentos de sustancias tóxicas, evidentemente con la mayor facilidad posible de aplicación en la misma. Todo esto son premisas de restauro que se deben respetar a la hora de aplicar productos de limpieza, consolidación y protección. Tienen que ser siempre respetuosos con las pátinas, biodegradables e invisibles, que no se perciban. Y además de esto, pues, evidentemente exentos de tóxicos y fáciles de aplicar. Esto nos da una amplísima gama de intervenciones en la consolidación, limpieza y protección de los elementos o las manufacturas lapídeas que estén deterioradas y sobre todo son respetuosos tanto con la estructura como con el aplicador. En este sentido vamos a hablar de 4 cosas diferentes: los limpiadores, los consolidantes, los protectores y los sistemas antigrafitis o el sistema antigrafiti. Limpiadores van dirigidos a la eliminación de costras negras, depósitos atmosféricos, pero siempre respetando, como decía al principio, la pátina original de la piedra. Hay limpiadores que pueden ser muy agresivos y aparentemente muy efectivos, pero que más que limpiar lo que hacen es degradar el elemento pétreo. En este sentido, sabemos todos en restauración que hay oportunidades donde ya no hay otra solución que la limpieza mecánica de los elementos pétreos por la profundidad de los depósitos que estos tienen, pero esta línea pretende
en la mayor parte de los casos, evitar la utilización de las limpiezas mecánicas. Limpieza es saber la diferencia que hay entre limpiadores para edificación civil y aquellos destinados a la edificación monumental. Esto es bastante importante de establecer, más que nada porque en una línea donde se pretende hacer limpieza de elementos monumentales no quiere decir que no valga para la limpieza de obra nueva. Evidentemente sí que vale, pero está pensada para el elemento monumental. Viceversa es más complicado porque los materiales de construcción más nuevos soportan limpiezas y consolidaciones más agresivas. Todos los datos técnicos están plasmados en las fichas técnicas y siempre debemos repasarlos antes de escoger qué tipo de material vamos a utilizar para realizar la limpieza. En el caso de los consolidantes tenemos una gama bastante amplia, específicos para cada tipo de piedra o bien con principios orgánicos o inorgánicos, según los soportes sobre los que se vaya a aplicar y sobre todo considerando cuál es el grado de deterioro. ¿Qué quiero decir? Luego lo veremos. Hay productos y sistemas de consolidación que van de más o de menos a más, dependiendo de la solicitación de la piedra. No vamos a utilizar, por hacer un ejemplo, un silicato de etilo al 78% para consolidar una ligera disgregación superficial. Todos los consolidantes de la línea Keystone son mezclas con solventes, de esto hablaremos porque no utilizamos ningún tipo de disolvente aromático, exentos de sustancias tóxicas y nocivas que no provocan virajes cromáticos. La utilización de solventes tóxicos, o sobre todo con los disolventes aromáticos, como es el caso del N-decano o el White Spirit, suelen llevar añadido, además, sí favorecen la penetración de los productos dentro de la piedra, pero por otra parte, al ser tan agresivos, suelen provocar a la larga virajes cromáticos en los elementos pétreos. Todos los productos de los que hablamos están conforme a las recomendaciones normativas, tanto en términos de seguridad en el trabajo, como en todas las normas de protección y restauración de patrimonio. En el caso de los protectores, las principales características son la reversibilidad o posibilidad de restablecer fácilmente el producto con el paso de años o incluso eliminarlo con sistemas adecuados. La reversibilidad, siempre hablamos de ella en términos de restauración, es imprescindible, es parte del restauro. En el caso de la línea Keystone está pensada para que todos los productos de protección puedan ser reversibles. Además de esto, tienen que tener un elemento hiperimportante en estructura pétrea, que es la transpirabilidad, un completo respeto de las características originales de los materiales. Esto también de conformidad a la normativa vigente. Y por último, la neutralidad. No causan variaciones cromáticas en las superficies, ni amarilleos, antiestéticos, pueden ser expuestos a los rayos UV y a los rayos UVA, básicamente porque no forman una película superficial que a la larga pueda tostarse, variar cromáticamente, etc. Y como en todos los casos están exentos de solventes tóxicos o nocivos. Por último, en la línea de los antigrafitis, son productos ecológicos en base a agua, completamente reversibles. Sí son capas de sacrificio, pero son capas de sacrificio eficaces y sobre todo no agresivas con el soporte. Están exentos de solventes tóxicos o nocivos, totalmente hidrosolubles y por lo tanto son idóneos para el empleo en entornos escasamente ventilados, que este es otro gran problema, como pueden ser estaciones de metro, sótanos, etcétera, etcétera. Vamos a empezar hablando de lo que son los limpiadores. En este sentido, la línea Keystone es tan variada como muy específica. Si empezamos hablando, por ejemplo, del Keystone C902, hablamos de un limpiador para piedras silicáticas naturales, artificiales y ladrillos. Eliminan mohos, costras, aguas duras, depósitos atmosféricos, etc. Digamos que la gama empieza de más a menos ácido hasta llegar a un alcaloide. ¿Por qué? Porque vamos a tener que, según qué tipo, ya esto siempre hay que apelar a la hoja técnica, según de qué tipo de piedra nos enfrentamos, escogeremos qué tipo de limpiador.
No podemos enfrentarnos a una arenisca o una caliza y agredirlo con una sustancia sumamente ácida, porque lo que vamos a conseguir es una disgregación. Sin embargo, si vamos a atacar un granito, por ejemplo, pues evidentemente es más probable el poder utilizar un elemento más ácido. Cuando hablamos de ácidos y de alcalinos, esto no tiene nada que ver con el limpiador de obra que todos conocemos, que se ha utilizado siempre, que son hechos a base de ácido clorhídrico, en absoluto. Estos son son diluciones muy controladas, poco agresivas, con adición de tensoactivos en los casos que fuera necesario, y pensadas precisamente para que sea preferible la repetición de una operación de limpieza 2 o 3 veces hasta terminar de limpiar que el agredir el soporte. El caso del 905 ya sería un limpiador más para piedras naturales, delicadas, ladrillos blandos, elimina exactamente lo mismo, orines, costras negras, etcétera, etcétera. Específico para materiales lapídeos muy delicados, ¿vale? En este caso sigue siendo un limpiador ligeramente ácido, pero mucho menos ácido que el 902. A continuación tenemos el C957, digamos que este es la línea intermedia, donde ya es un limpiador específico a base de carbonato de amonio para materiales lapídeos delicados de tipo monumental. Se puede utilizar a presión y elimina también costras negras, moho y restos de plantas. En este caso del 957 ya estamos ya en la raya de la alcalinidad, entre la acidez y la alcalinidad. No es neutro, es más bien tendente al ácido, pero nos permite trabajar incluso sobre mármoles travertinos, etcétera, etcétera, que no estén excesivamente pulidos. Nos permite limpiar piedras muy delicadas. Por ejemplo, hay una piedra muy delicada que necesita, que cuando requiere de limpieza crea muchos problemas, que es la piedra del marés, típica de las Islas Baleares, que con cualquier tipo de ácido que se utilice para su limpieza lo que normalmente se consigue es la disgregación o la destrucción de la piedra. Bueno, en el caso del 957 nos permite, con repetidas operaciones, eliminar restos de prácticamente todos los depósitos que tiene una piedra. Entonces, está pensado en este sentido. Y luego, por último, ya tenemos el C1010, que es un limpiador totalmente alcalino para piedras carbonáticas compactas, tipo mármoles travertinos, piedras de Trani, piedra de Istria, dolomíticas, eliminan mohos y suciedad. En este caso no solamente elimina mohos y suciedad, sino que además al ser alcalino tiene la propiedad de poder eliminar restos grasos que se suelen alojar en las piedras por causa del smog. Y por último, y para completar la gama, súper importante, que es otro elemento a considerar a la hora de la limpieza, es el quimistón biocida. El biocida es un eliminador de microflora. Muchísimas veces nos enfrentamos a elementos pétreos que debemos limpiar y que simplemente pretendemos eliminar todo lo que hay, tanto microflora como ácidos, como grasas, etcétera, solo con limpiadores. Y esto es prácticamente imposible, porque cuando tenemos alojados líquenes o microflora dentro de la piedra, en el momento que añadimos agua y un limpiador, es como si le estuviéramos dando de comer. En el momento que le damos de comer, se reproducen más. Entonces, en el caso de que hubiera alojada microflora dentro de los elementos pétreos, es imprescindible la utilización de un biocida previa a la limpieza con cualquiera de los otros productos de los que hemos hablado, para conseguir realmente no solo limpiarla, sino que la microflora no reaparezca. Protectores antigrafitis. Aquí tenemos solo dos materiales. El Graphic Smooth, que es un limpiador total líquido, ecológico, totalmente base agua, para prácticamente todo tipo de pinturas o de pintura vandálica. Específico para superficies lapídeas, delicadas y superficies metálicas. No elimina otras pinturas, o sea, digamos que es un limpiador potente pero no agresivo, ¿vale? ¿Qué lo combinamos? Que el sistema se combina con Keystone Defender, que es un protector antigrafiti. Esto es de lo que hablaba de la capa de sacrificio. Es un protector que evita la penetración de la mayor parte de tipos de pintura existente, pero también es base agua, es alifático, no produce ningún viraje cromático ni ninguna película que pueda producir a posteriores amarilleos o diferencias en la pátina.
Cuando se aplican este tipo de tratamientos, si se realiza una pintura vandálica, simplemente con un chorro a presión de agua caliente las pinturas salen. Eso sí, si lo limpiamos con agua caliente y posteriormente no lo volvemos a aplicar, evidentemente el material lápido se queda desprotegido, porque igual que sacas la pintura, también sacas el tratamiento. En términos de los consolidantes, aquí hay una línea bastante particular en Keystone, donde se juntan lo que son los consolidantes con los protectores. Partimos de un consolidante puro, que es el Keystone KSF, que es un consolidante a base de silicato de etilo al 78%, específico para materiales lapídeos predominantemente silicáticos. Es muy penetrante, es un producto que consolida la mayor parte de materiales lapídeos, siempre que respetemos los tiempos, tanto en esto como en todo tipo de consolidantes. Cuando aplicamos un consolidante sobre un elemento pétreo, tenemos que ser conscientes que debemos dejarlo entre 15 y 20 días para que su penetración sea lo más profunda posible y consigamos la mejor consolidación posible. Es absurdo hacer un tratamiento de consolidación de un elemento pétreo y pretender protegerlo al día siguiente, porque no hemos conseguido la totalidad de la consolidación. Con lo cual, lo correcto es siempre seguir los pasos establecidos en la hoja técnica. En este sentido, Kimia elabora a continuación el K55, que es un consolidante y protector, a base de extractos etílicos también para la consolidación, ácido silícico y además prepolímeros orgánicos, con lo que conseguimos, además de una bastante profunda consolidación, no tanta como con el KSF, además conseguimos un efecto hidrófugo que no varía ni la pátina ni el aspecto, no varía en absoluto el aspecto del elemento pétreo, porque trabaja dentro de los poros sin crear película. En este caso, pues por eso voy enumerándolos uno por uno, porque en cada caso, según la solicitación, utilizaremos uno u otro. Si necesitamos una consolidación profunda y una posterior protección, utilizaremos primero un consolidante puro y luego materiales que veremos más adelante que son protectores puros. En el caso que estemos en un punto intermedio, pues podríamos acudir al Keystone K55, que es un producto más multifuncional. Keystone K10 es un consolidante protector. Aquí ya estamos justo en el punto medio, es igual de consolidante que de protector, cuando no requiramos una consolidación muy profunda ni tampoco una protección muy especial, ¿vale? En este caso sí que está hecho a base de copolímeros silosánicos, acrílicos en solvente. Cuando hablamos de solventes en toda la línea Keystone, quiero dejar claro que el único disolvente aromático que se utiliza dentro de la línea Keystone es alcohol etílico, solo. O sea, en ninguno de los materiales de los que hemos hablado hay ninguna adición ni de White Spirit, ni de N-decano, ni de ningún otro tipo de solvente aromático. Luego vamos a hablar del Keystone Anti-Smoke. Este producto es para hacer hincapié sobre los sistemas de protección de piedra, es muy importante. Es un protector hidro-óleo repelente, en base a agua, ecológico. Mezcla de copolímeros florados, siloxanos modificados y en base a agua. Es transpirable, reversible y no forma película. Lo más importante que tiene este producto, y por lo que lo recomendamos tanto para la protección de estructura patrimonial, es porque normalmente si solo damos una capa de hidrofugación, un elemento hidrorrepelente, normalmente funciona de forma correcta, no permitiendo que el agua tenga tránsito a través del elemento pétreo. Sin embargo, el humo de los coches, la contaminación de todos los días del tráfico, lo que contiene es aceites. Y por eso muchas veces vemos fachadas que han sido limpiadas, consolidadas, hidrofugadas, a la que no entra el agua y hace ese efecto perlado tan bonito, pero que están negras. Y están negras porque los hidrorrepelentes no repelen el aceite. El desarrollo anti-smoke es precisamente en este sentido, que siga siendo transpirable, que repela el agua, pero que sobre todo repela los aceites también, para evitar así el ennegrecimiento de las fachadas. Y luego nos quedan por último dos, que son el hidrorep y el Ivasil. En primer caso, el hidrorep es un hidrorrepelente, es un hidrófugo al agua,
de alta penetración, con resinas siloxánicas, en disolvente perfectamente transpirable, neutro y reversible, no forma película. En este caso, digamos que el hidrorrep aunque sea en base agua, lleva un poco de disolvente de alcohol etílico para mejorar los niveles de penetración en el soporte, y por último el Ivasil es básicamente lo mismo, con la diferencia de que es en base acuosa directamente, no lleva ningún tipo de disolvente aromático. Bueno, los campos de empleo de la edificación son diversos, edificación civil o edificación monumental. Disponemos de estas tablas que a quien le pueda interesar se les pueden hacer llegar en términos de más o menos cuando son piedras silicáticas, carbonáticas, etcétera, qué tipo de material se puede utilizar o se debe utilizar. Asimismo, también en términos de hidrofugación, lo mismo, son tablas donde podemos ver qué tipo de piedra y qué tipo de protector o de hidrofugante o el óleo hidrofugante debemos utilizar en cada caso. Aquí vamos a ver un ejemplo de los sistemas antigrafitis, por hacer esto un poco más visual, que es la limpieza de un mármol travertino en una estación ferroviaria en Perugia, de hecho en Santa María del Pozo. Esto es todas estas fachadas, toda esta zona son zonas cubiertas de piedra de mármol travertino que las han dejado, bueno, bien, las han dejado bien pintadas. Aquí vemos cómo se hace la aplicación. Lo que tiene el operario en la mano es Graphic Smooth, ¿vale?, que es el eliminador de grafitis. Esta fachada no estaba protegida previamente con Defender. Con un pincel pinta la superficie, ¿vale?, y posteriormente elimina el material una vez que ha actuado con una servilleta seca. Esto parece una chorrada, pero es la parte más importante de la aplicación. La servilleta seca permite que el material que se va eliminando y la pintura que se va eliminando sea íntegra. Si lo hiciéramos con un trapo húmedo, lo que estaríamos haciendo es diluyendo el eliminador de grafitis. Este es el resultado después de que se limpió. Evidentemente, una vez que se ha limpiado todo, sí que se pasa con manguera. Y aquí vemos la parte baja de lo que veíamos al principio. Otro caso que ponemos es el caso del tren, que también es útil como tratamiento antigrafiti. Aquí vemos cómo el operario pinta con Graphic Smooth, eliminando el grafiti que tenía el vagón hecho, simplemente con un pincel. Una vez más lo elimina con una servilleta seca hasta eliminarlo totalmente. En esa misma zona, a continuación, y una vez limpio, aplica el Defender. En esta foto podemos ver cómo pulveriza el tratamiento antigrafiti. Y una vez que lo ha aplicado, vuelve a pintar con un aerosol la zona donde se ha aplicado el tratamiento. ¿Cuál es la diferencia? Pues que cuando tiras con una manguera de agua a presión, la zona que estaba protegida se elimina toda la pintura absolutamente, más no con el agua caliente, no se elimina de la zona que no estaba protegida. Los tiempos de limpieza son, vamos, la mitad, por decir algo, cuando el tratamiento antigrafiti ha sido realizado. Bueno, muchas gracias por su atención y a continuación dudas, ruegos y preguntas. A ver. ¿Cuál es el proceso completo a seguir ante una fachada de travertino? Si hablamos del proceso completo de limpiarlo, consolidarlo y a continuación protegerlo, primero hay que ver si tiene líquenes alojados. Eso es lo primero. En el caso que los tuviera, habría que aplicar primero una o dos aplicaciones de biocida hasta considerar que se ha eliminado totalmente los restos de líquenes. Una vez que se ha realizado eso, hay que hacer pruebas para ver si hay contenidos de grasa o no, o sea, de contaminación en el mármol por ennegrecimiento, y se podría utilizar o bien el C957 en el caso de que no hubieran restos grasos, o bien el C1010, que ya es un alcaloide que nos permitiría además eliminar los restos grasos. Como es bastante improbable que este travertino estuviera disgregado, directamente se podría realizar una o sea, una protección final con el quimistón anti-smog.
La aplicación del protector para grafitis consigue que la pintura del spray sea fácilmente limpiable con agua, ¿no? ¿Por qué no se adhiere la pintura? O sea, no le permites a la pintura acceder, pero no solamente eso, sino que además es como si tuvieras una tela que recoge la pintura y la expulsa cuando entra el agua a presión. El agua de lluvia no lo elimina, en absoluto, por eso he dicho el detalle de la presión. Es necesario que sea a presión para poder eliminar tanto el tratamiento como la pintura. ¿Tienes alguna más? Vale. Hay que proteger con un hidrófugo una vez que se ha utilizado el KSF. A ver, hay que proteger con un hidrófugo si quieres proteger la fachada. Si no la quieres proteger, no, pero en principio sí, lo normal es, si utilizas una consolidación con KSF, a continuación utilizar un sistema de protección. Esto es lo lógico. Ah, la de la lluvia, que no se ha escuchado. A ver, repito, la capa de sacrificio, que es el Defender, lo que no hace es permitir la penetración de las pinturas. Y actúa como barrera que cuando atacas con el agua siempre a presión, eliminas la capa de sacrificio junto con la pintura. Por eso sale con tanta facilidad. Permite que el soporte transpire, pero actúa como capa de sacrificio. Entonces no permite que la pintura se aloje en las porosidades, con lo cual en el momento que la expulsas sale con muchísima facilidad. Por eso no se elimina con el agua de lluvia, ¿vale? Tiene que ser caliente y a presión. El anti-smog nos haría el efecto del Defender. A ver, no nos haría el efecto del Defender para según qué tipos de pintura. El anti-smog nos haría el efecto del Defender, por ejemplo, en casos de pinturas en base acuosa o en el caso de pinturas en base oleosa, en base aceite. En otros tipos de pintura es muy probable que el Defender no haga el efecto. ¿Por qué? Porque el Defender lo que hace es que no permite que el vehículo de fijación, en el caso de las pinturas en base acuosa, es el agua, y en el caso de las pinturas en base a aceite, como es el camphor, etcétera, es el aceite. Si no permites que el aceite penetre en el soporte, no penetran los pigmentos, se quedan en la superficie y son de fácil eliminación. En algunos casos podría valer. ¿Cuál es el coeficiente de permeabilidad del quimistón y basil? Está en ensayo, ¿vale? Está en ensayo porque la normativa no lo solicita en este momento. De todas formas, aparece reflejado en la hoja técnica, ¿vale? El coeficiente de memoria no me lo sé, pero aparece reflejado en la hoja técnica. Ahora lo tenemos en ensayo, básicamente porque una nueva normativa nos está obligando a reensayar para poner un SV cuando antiguamente se hacía un ensayo de elemento por elemento para ver si respetaba las mermas de hasta un 5% de pérdidas de transpirabilidad, ¿vale? ¿Alguna más? Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima jornada. Muchas gracias.